Otro momento trágico que trae el funcionamiento del mercado autorregulado se va a producir unas décadas más tarde, cuando un grupo de mujeres, de 129 mujeres, reclamen por los mismos derechos que los hombres para trabajar. El mismo tiempo de trabajo y derechos de similares condiciones. Esto se produce en el seno de una industria algodonera. Estas mujeres quedan encerradas en la fábrica y son encerradas para incentivarlas a que salgan. Se prende fuego la fábrica y las 129 trabajadoras fallecen el 8 de marzo de 1908-1909, ahora se los voy a aclarar, lo que da origen a la instauración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres por los Derechos. El incorrectamente llamado Día Internacional de la Mujer, porque en realidad es el día en que se homenajea la lucha cotidiana de las mujeres por acceder a una igualdad de derechos respecto de los hombres, y es quizá el primer hito significativo de la lucha contra el patriarcado, que resignifica y fortalece el desarrollo del sistema capitalista moderno, ¿no? Ahí enseguida déjenme que verifique las fechas para no incurrir en un error. Bueno, precisamente fue el 8 de marzo de 1908, es la fecha en la cual 129 mujeres se declaran en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Y como yo les decía, cierran la fábrica y la fábrica se prende fuego. Entonces, estas mujeres mueren y esto da lugar a enormes repudios y a la generación de una serie de discusiones en entornos de organizaciones sociales y colectivas, y no va a pasar mucho tiempo. La instauración de ese día de homenaje a la lucha de las mujeres es institucionalizada 2 o 3 años después de ocurrir la masacre con las 129 trabajadoras. Primero en la Internacional Socialista y después en organizaciones internacionales que institucionalizan ese día como día de lucha, ¿verdad? Me parece interesante contextualizarlo y explicar por qué. Es esta época también, principio del siglo XX, donde hay una interesante constitución de movimientos femeninos por, por por los derechos del trabajo, ¿no? Por los derechos del trabajo y también por los derechos de la infancia, en ese momento que es una infancia, la infancia no pierde los atributos que tenía antes de la Revolución Francesa, digo, tarda mucho en perder esos atributos de ser considerada como una etapa particular de la vida en la cual lo que deben realizar esos sujetos son ciertas actividades específicas básicamente vinculadas al desarrollo y la enseñanza, ¿no? Y el aprendizaje. Van a pasar varios años, pero durante todo el siglo XIX, sobre todo los sectores de la industria, los que gobernaban ese mercado autorregulado, entendían a la infancia como adultos pequeños. Y esos adultos pequeños tenían, sobre todo pasada la pubertad, la cualidad de poder desarrollar las mismas actividades que realizaban los adultos, decían ellos, en mejores condiciones. La institucionalización de las 8 horas de trabajo y una serie de cambios en los procesos
regulación del sistema fabril y del sistema industrial, va a producir otra transformación interesante, porque digo, el sector de la industria va a responder de algún modo, y ya tenemos un conjunto de pensadores que está elaborando una reorganización del sistema de producción industrial, que va a ser muy significativo porque va a producir grandes transformaciones, también a nivel social, pero básicamente a nivel productivo. Y esto va a incidir también en el desarrollo del sistema educativo y de cómo se debe no solo formar a la ciudadanía, sino formar a los trabajadores. Mariano Fernández Enguita, el pedagogo español, explica cómo en un ensayo que él escribe, La escuela del hogar a la fábrica, él explica allí cómo hay una necesidad de los sectores de la industria de empezar a delegar la función del aprendizaje. O sea, piensen ustedes, pasamos del aprendizaje en el artesanado a el trabajador, el peso que tenía el trabajador de oficio, y vamos a asistir ahora, producto de las transformaciones que les voy a contar, a de qué manera el proceso de industrialización va a disolver esta necesidad del saber específico del oficio, y así los sectores industriales van a desarticular esta organización obrera de obreros calificados, ¿no? Pero sí me interesa que en este proceso, fíjense, estamos en el contexto en que se expande el sistema educativo, producto y los ideales de la Revolución Francesa, 1880, 1884, 1882, para adelante. Estamos en el contexto del mercado autorregulado, estamos en el contexto de un Estado que empieza a preocuparse por las distorsiones que tiene el mercado autorregulado, a pesar de participar en fuertes represiones contra quienes están reclamando por derechos, como los mártires de Chicago o como las 129 mujeres trabajadoras que mueren asesinadas en el incendio de la fábrica algodonera en Nueva York. De alguna manera, estamos asistiendo a un proceso de rápidas transformaciones que van a suceder y que van a ser conceptualizadas. Entonces yo les decía, hay un conjunto de pensadores, sobre todo del sector industrial, que están pensando, bueno, esto, si me restringen las horas de trabajo, ¿de qué manera puedo hacer más productiva la industria? Entonces, apelan a una lógica más científica de pensamiento, a pensar de qué manera, si la ciencia construye a través de ciertos procedimientos rigurosos, obtiene ciertos resultados, es posible aplicar ciertas estrategias con cierto nivel de rigurosidad para obtener ciertos resultados. Entre estos pensadores estaba Frederick Taylor. Taylor va a ser el creador de la Organización Científica del Trabajo. Y la Organización Científica del Trabajo y la aplicación de esa Organización Científica del Trabajo aplicada a la secuenciación de la producción va a dar un cambio radical al proceso de trabajo y a la construcción de la subjetividad obrera. En primer lugar, porque el obrero ya no hace el proceso global, sino que hace la parte que le toca. Esto implica que no hace falta tener un trabajador calificado, sino que puedo tener cualquier tipo de trabajador que esté dispuesto a ocupar el lugar que le toca y a cumplir una serie de secuencias rutinarias de trabajo para poder obtener un producto final, del cual él no tiene conciencia de la totalidad, sino solo de la parte que le toca, ¿no? Y la Organización Científica del Trabajo establece que el trabajo puede ser planificado, puede ser organizado secuencialmente,
puede ser estructurado en pasos, y esto va, sin duda, a obtener ciertos resultados. El taylorismo, como se conoce al modelo de OCT, u Organización Científica del Trabajo, va a impactar en todo el proceso de organización industrial, y también va a impactar en algunas esferas del Estado, básicamente en el sistema educativo. Ahora vamos a explicar cómo. Pero sí me interesa cerrar esta primer partecita de la clase contándoles, porque digo, la Organización Científica del Trabajo introduce otro elemento que hasta acá no estaba puesto sobre la base de la organización industrial, que es lo que Benjamín Coriat señala en el maravilloso libro El taller y el cronómetro, la introducción del tiempo, de la regulación del tiempo, o sea, la introducción del cronómetro en el proceso productivo, y la introducción del tiempo en la estructuración de la vida de los seres humanos a partir de cómo el tiempo de trabajo regula lo que las personas tienen que hacer. Antes la gente trabajaba a cambio del salario una cantidad de tiempo, porque tenía que hacer una cantidad de producción en esa cantidad de tiempo. Lo que regulaba no era el tiempo, era el trabajo que hacía y la cantidad de producción que se realizaba. Ahora va a haber una organización del plusvalor, de la plusvalía, mucho más eficiente. Digo, la plusvalía entendida como el diferencial entre lo que gana el capitalista y lo que cobra el asalariado como salario. El margen de plusvalía va a ser mucho mayor. O sea, va a haber a un salario equivalente una mayor ganancia porque se produce más. Pero hay que hacer, para que se produzca más, un trabajo más eficiente. ¿Cómo debe ser hecho? Bueno, la Organización Científica del Trabajo da las pautas. Esto implica una reorganización del sistema maquinista, tal como estaba pensada, y justamente una reformulación del trabajo, casi como una nueva revolución tecnológica en términos de desarrollo de las estructuras maquinizadas para poder hacer el trabajo secuencial, y que ya prescindiera de un saber específico del trabajador, sino que el saber específico se aprendía en el lugar de trabajo a partir del cumplimiento de ciertos procesos rutinarios que estructuraban el tiempo, el músculo y la destreza para desarrollar aquel fragmento de trabajo que había que desarrollar. En este sentido, en una cita maravillosa de Coriat, donde podemos entender básicamente de qué manera, cuál es la incidencia que tiene este proceso de transformación, ¿no? Dice, el oficio pacientemente adquirido, el vaivén de la palma de la mano, el movimiento de los dedos, esa sensación de la lima, por los que todavía a principios del siglo un obrero reconoce a uno de los suyos, son ya una especie de arcaísmo. Ya no es el tiempo de las secuencias adquiridas, de la obra que se hace. Hay que ganarlo continuamente, entre comillas. Era como en las películas locas, donde las imágenes se suceden a una velocidad sorprendente. El tiempo que se ganaba se perdía esperando la muela, la taladradora o la grúa de puente. Cierra comillas. El segundo, o una fracción de él, regula en adelante el orden de las sucesiones. El cronómetro ha entrado en el taller. Indudablemente está en marcha la mayor revolución de la historia humana, dice Coriat. De esa historia es sobre la cual él va a hacer su análisis, ¿no? Atravesada por una misma generación de hombres y mujeres que forjaron con sus manos la época moderna. Y señala más adelante: al acabar con el control obrero sobre los modos operatorios, al sustituir los secretos profesionales, esto es, al terminar con esta lógica de los oficios, de la necesidad de un trabajador calificado, ¿no? Al sustituir los secretos profesionales por un trabajo reducido a la repetición de gestos parcelarios, en pocas palabras, al asegurar la expropiación del saber obrero y su confiscación por la dirección de la empresa, el cronómetro es, ante todo, un instrumento político de dominación sobre el trabajo, tecnología y táctica
pormenorizada del control de los cuerpos en el trabajo, el taylorismo va a transformarse en un verdadero conjunto de gestos de producción, en un código formalizado de ejercicios de trabajo con la organización científica del trabajo. Restituido a su dimensión social, el estado de la relación de fuerza entre clases, tanto en el taller como en la sociedad, el cronómetro y los métodos de medición del tiempo y movimientos que esto instaura, aparece como la avanzadilla de un ataque dirigido no contra el trabajo en general, sino contra la forma organizada y combativa de la clase obrera, el obrero profesional de oficio y su sindicato, existente hasta ese momento. Al sustituir al obrero profesional por el obrero masa recién inmigrado, no calificado y sobre todo no organizado, el capital modifica en favor suyo y por mucho tiempo el estado de conjunto en la relación de clases. Con esto también se inicia una secuencia económica enteramente nueva, un modo y un régimen nuevo de acumulación de capital. Surge la producción en masa. Al sentar el proceso de trabajo sobre una base nueva, científica, entre comillas, el capital se halla en condiciones de imponer sus propios ritmos y normas a la producción de mercancías. Y cuando con Ford, la cadena de montaje, que es la complejización del proceso taylorista, la cadena de montaje, dice, y cuando con Ford, la cadena de montaje viene a relevar a las técnicas taylorianas de medición de los tiempos y movimientos y a someter el gesto del obrero a una cadencia regulada, se hace posible un nuevo modo de consumo productivo de la fuerza de trabajo. Las condiciones generales de la extracción del plus trabajo y la escala de la producción de mercancías cambian también por completo. En adelante, con el apoyo de la cinta transportadora y de la cadena de montaje, la producción de mercancías en grandes series y de mercancías estandarizadas se convierte en la norma y la regla, suscitando la aparición de nuevas condiciones de producción en todas las ramas. Así, las series descriptivas del obrero en su puesto o el análisis de las técnicas de organización del trabajo por un lado y las teorías y los modelos económicos del crecimiento por el otro, han permanecido ajenas entre sí. Había que romper con esta exclusión recíproca, y si hay una contribución propia de este trabajo, reside en esto: recordar la concatenación particular que conduce de las mutaciones introducidas en el proceso de trabajo por el taylorismo y el fordismo a las que van a afectar a la acumulación de capital, pues solo con esta condición puede definirse de manera precisa el concepto de producción de masa. Exacto. El fenómeno, el complejo taylorista-fordista va a habilitar, esto son palabras mías, un proceso de producción de masas y un proceso también de consumo masivo de bienes producidos. Y esto va a dar lugar a un nuevo proceso de acumulación de capital. Entonces dice, con la producción en masa y como condición de esta, se inicia una nueva secuencia en las modalidades y las prácticas estatales de regulación y control social. Contar, asistir, controlar, he aquí la triple exigencia que va a manifestarse y de qué manera en el gran desorden de la década del 30. Un complejo dispositivo, el New Deal, y un pensamiento nuevo, el keynesiano, se esforzarán por ser el marco teórico, digo yo, dice Coriat, y por darle una respuesta. De ahí resultará un nuevo tipo de Estado, el Estado plan, dirá Negri en una palabra, que progresivamente se constituirá en maestro de obras y operador general de la reproducción del trabajo asalariado, estableciendo su fuerza y su legitimidad sobre las quiebras y las ruinas del capital privado. La gran industria taylorizada y fordizada encuentra entonces el relevo que precisaba a fin de redoblar los dispositivos necesarios para la movilización y la reproducción de las fuerzas de trabajo entradas masivamente en el asalariado.
En primer lugar, unas instituciones nuevas, los seguros sociales, consolidados después de la guerra en forma de sistemas nacionales de seguridad social, van a ocupar un lugar excepcional. Imperativos y económicos e imperativos políticos van a fundirse así en unos dispositivos materiales y legislativos donde el Estado, mitad providencia, mitad policía, se abre su propio camino entre capital y sociedad civil. Así, de este modo, entre el taller y el Estado, no ya solo está tomado el trabajo obrero, sino el conjunto del trabajo asalariado, va a alimentar en lo sucesivo esa formidable acumulación de mercancía que caracteriza a los tiempos modernos. Entonces, fíjense que Coriat, en esta primera parte de sus escritos, está describiendo el origen de lo que va a ser el Estado social, el preámbulo de lo que va a ser el estado de bienestar. Y hay dos cosas más que yo quiero destacar y señalar aquí para cerrar esta primera parte y ponernos a trabajar sobre el estado de bienestar y las corrientes pedagógicas, que tiene que ver con también un fenómeno, con esto sobre todo del fenómeno taylorista y con el tema después del Fordismo, es la necesidad del sector industrial de poder, ya no se necesita a trabajadores calificados, porque el trabajo se aprende en el lugar de trabajo, y hay una carrera del trabajador dentro de sus lugares de trabajo. Pero hay una formación que ya el trabajador no puede dar, que era la vieja, ¿se acuerdan cuando yo contaba en la clase anterior que el maestro artesano, cuando tenía un aprendiz, le enseñaba además otras cosas? Además de la profesión, le enseñaba otras cosas, normas de conducta, cuestiones vinculadas al uso del lenguaje, los buenos modales, a comportarse socialmente. Bueno, esto la fábrica, la industria ya no la puede hacer. Entonces empiezan a ver con buenos ojos esta idea de la obligatoriedad del sistema educativo, de delegar en la formación que realiza el Estado a través del sistema educativo y en la formación del buen ciudadano, aquellos elementos necesarios para ser un buen trabajador. No desde el punto de vista del conocimiento del trabajo, sino desde el punto de vista, o sea, de la calificación esencial básica que requiere ser un buen trabajador. El comportamiento, la subordinación a las órdenes, a las reglas, el cumplimiento del horario, las normas del buen trato, un trabajador que tenga buen diálogo con sus compañeros y con sus capataces y patrones, etc. Entonces, empieza a producirse esto que yo les contaba hace un ratito, que señala Fernández Enguita en este libro, La escuela del hogar a la fábrica, donde él explica cómo se va produciendo esta delegación de este convencimiento de que el sistema educativo, ya el trabajo infantil no hace falta con tanta fuerza, sino que esos niños vayan a las escuelas y aprendan lo que nosotros no les vamos a aprender, pero que para nosotros va a ser funcional en el futuro cuando ellos estén trabajando dentro de nuestras fábricas, ¿no? Entonces, así llegamos al escenario que preanuncia la constitución de lo que va a ser el estado de bienestar o el estado social. Y les voy a poner también un video para que ustedes vean, que me parece bien interesante y muy divertido, porque lo realiza el genio de Charles Chaplin, que es un fragmento de Tiempos Modernos, donde se puede visualizar muy claramente cómo funciona el sistema taylorista fordista, y cómo operan los sistemas de control al trabajo, expresados muy irónicamente en el film, pero que de verdad es así, y cuál es la metáfora que se presenta al final de esa película para que ustedes lo piensen, ¿no? Una última nota tiene que ver con el impacto de la organización científica del trabajo en la escuela. Lo dejo para cuando terminen de ver los videos. Nos vemos en un ratito.